Isabel Pantoja tendrá que ir sí o sí a prisión. Cantante sevillana acusada de blanqueo de dinero anunció que acudirá voluntariamente y tendrá el derecho de escoger el penal donde será recluida por 2 años. De esta manera empieza todo el mundo. Muy bien, y empezamos el programa con lo que está sucediendo pues en el Reino Unido. Los estudiantes quieren y solicitan una educación gratuita. Eso se ha visto en las manifestaciones de hoy. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bueno, eso se vio en Chile, ¿no? Y ahora es el turno del Reino Unido, ¿no? Es ese derecho que yo creo que es válido, ¿no? Y que sea una educación de calidad y gratuita para que llegue a todo el mundo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pues son importantes estas protestas, sobre todo porque los mismos jóvenes han señalado que es el principio de lo que debería ser una serie de protestas, teniendo en cuenta pues el aumento considerable del costo de educación que se llevó a cabo durante el gobierno conservador del primer ministro pues Cameron, y además se da un contexto muy particular, que es el contexto preelectoral, porque algo que no se dice es que el próximo año tenemos elecciones en el Reino Unido y seguramente este tema va a ser parte de la agenda pública. Muy bien, nosotros vamos a comentarles que miles de estudiantes han protestado hoy en Londres en rechazo a los cortes presupuestarios de David Cameron y a favor de la educación gratuita. 10.000 universitarios marcharon por las calles de Londres para exigir una educación gratuita como parte de una masiva protesta convocada por la campaña nacional contra las cuotas y los recortes en coordinación con la Asamblea de Estudiantes contra la austeridad. Al ritmo de música, los manifestantes de diferentes ciudades de Reino Unido, incluido el Sindicato de Estudiantes de Escocia, ondearon banderolas con frases contra las cuestiones políticas del momento. Sin embargo, el ambiente festivo se vio opacado a la altura de la Plaza del Parlamento en Westminster, cuando la furia estudiantil derribó las vallas de seguridad sin conseguir ingresar a la Cámara de los Comunes. Según reporte de las autoridades, al menos 4 personas fueron detenidas, mientras 3 policías recibieron lesiones leves durante las protestas. Aunque muchos manifestantes se dispersaron cerca del anochecer, un grupo menor intentó atacar cadenas comerciales y entidades públicas. Desde su llegada al poder en el 2010, el gobierno puso en marcha un paquete de medidas neoliberales, generando la reacción popular contra la austeridad, siendo uno de los sectores más perjudicados el gremio estudiantil. En la actualidad, el régimen ha triplicado las tasas universitarias a un total de 9.000 libras esterlinas por curso, dando pie a que un estudiante sin recursos termine una carrera con una deuda de 40.000 libras. Por esta razón, el ente que supervisa la educación superior ha concluido en un reciente informe que el sistema vigente de financiación educativa es insostenible y representa el peor de todos en el mundo. Aunque la protesta ha sido breve y focalizada a una pequeña minoría, los organizadores de esta iniciativa no descartan
protestan llamar a nuevas huelgas y tomar sedes académicas hasta que se realicen los comicios generales del 2015. Muy bien, vamos a hablar pues del ambiente y sobre todo en el momento político que se ha realizado esta protesta contra los cortes presupuestarios, porque eso al final resulta muy impopular, ¿no? Todo el mundo quiere una educación buena, que llegue a todos y bueno, que mejor que sea gratuita, ¿no? Eso permite pues que sea más inclusiva. A ver, hay varios temas a resaltar acá. En primer lugar, que ya el periodo que significó, pues, el periodo político que significó el referéndum de Escocia terminó. Y ahora podemos dar inicio a lo que es la campaña electoral para las elecciones de mayo del próximo año. Estamos comenzando, pues, la etapa de las demandas sociales. En primer lugar. En segundo lugar, también hay que rescatar que la crisis social o la crisis económica en Europa pues afecta pues a todos los países, inclusive a los países más grandes, incluido Alemania, Francia, como lo vemos hoy, y también al Reino Unido. Esto es reflejo de un país que de alguna manera sufre una crisis y para hacer frente a esa crisis obviamente reduce sus gastos. Y uno de los temas o uno de los ámbitos en donde reducen más gastos los gobiernos ante una crisis económica son generalmente los gastos sociales, tanto en salud como educación. Así que al incrementar las tasas para los jóvenes, lo que están haciendo es reduciendo gastos sociales y tratando de incrementar sus ingresos. Segundo tema. Y el tercer tema también a resaltar en este contexto británico es la crisis del estado de bienestar europeo. Ese estado de bienestar que se construyó con tanta fortaleza en la década de 50, 60 y 70 y que ahora estamos viendo cómo se va desmantelando. Que en el caso británico es mucho más fuerte que en el caso francés, por ejemplo. Y en el caso británico, desde la época de Margaret Thatcher, el estado de bienestar se desmanteló. Y esto justamente es reflejo de la poca atención que tiene pues el Estado para brindar una educación, como tú bien dices, de calidad y también pues al alcance pues de la población. Además, la crisis ha afectado en el tema de educativo muchísimo, porque antes había esas famosas becas Erasmus. Exacto. Que se daban a todos los jóvenes de Europa. Ahora se ha recortado muchísimo, creo que no sé si todavía se siguen dando, pero eso te permitía seguir una carrera y no importa que tú seas francés, podías tú estudiar en Holanda o en otro Estado miembro de la Unión Europea. Entonces, se ven afectados que con la crisis económica no trabajan, no pueden trabajar, ni tampoco pueden estudiar. Entonces eso significa pues que los chicos salgan a las calles y pidan, como dicen los carteles, que paguen más impuestos los ricos, que son los que siempre se benefician con todo esto. La reducción de la inversión en educación en Europa ha sido muy importante. El caso español es clave. Reducción en lo que es pues presupuesto de universidades, reducción en lo que es oferta de becas, no solamente para el público europeo, para movilidad dentro de Europa, también para el público no europeo, en este caso para becas en América Latina. La reducción es total del presupuesto, lo cual obviamente afecta directamente a los estudiantes. Ahora, obviamente, cuando se le pide más impuestos a ricos, la pregunta es, ¿un gobierno conservador como el de James Cameron está dispuesto a aumentar impuestos? Es obvio que no. Su lógica, además, alineado con los liberales de Glenn Craig, pues es imposible pensar que ellos vayan a implementar una medida de aumento de impuestos, que de repente podría ser mucho más esperable de partidos como el laborista, ¿no? Muy bien, pero también continúan las protestas, esta vez en China, que han roto una de las puertas del Parlamento de Hong Kong. La Federación de Estudiantes y el colectivo Scholarins han asegurado no estar vinculados a esas acciones. Un pequeño grupo de activistas intentaron ingresar violentamente al Parlamento de Hong Kong durante la madrugada del miércoles, usando barricadas metálicas y bloques de concreto. La policía acordonó la zona y se enfrentó a los manifestantes haciendo uso de porras y gas pimienta. Las acciones se produjeron luego que las autoridades aplicaran la orden judicial de desalojo de los campamentos de manifestantes en las calles y avenidas del centro financiero, que suponen un problema al tráfico y la actividad comercial de la excolonia británica. Durante la refriega, al menos 6 personas entre 18 y 24 años fueron detenidas. Este incidente enmarca las protestas civiles que desde hace unos meses se realizan en la región autónoma para pedir al gobierno de Pekín elecciones libres para el 2017. Mientras tanto, los líderes de las protestas, Scholarin y la Federación de Estudiantes, deslindaron todo tipo de responsabilidades en estos actos, argumentando que los jóvenes agresores fueron engañados desde las redes sociales por organizaciones radicales.
Los rumores indicaban que los legisladores de Hong Kong tenían previsto discutir una controvertida ley relativa a los derechos de autor. Sin embargo, fue interpretada como un recorte a la libertad de expresión en Internet. Estas nuevas manifestaciones llegan en momentos en que la simpatía popular por el movimiento democrático va en declive, a poco de acatarse una segunda resolución judicial para despejar las calles del barrio obrero de Mong Kok y en el área del Admiralty, a pedido de las asociaciones de taxistas y de autobuses. Muy bien, vamos a hablar de la situación de Hong Kong, porque se había roto el diálogo, no se habían logrado con estas manifestaciones y estas protestas ocurridas pues en el último mes, no me acuerdo, no lograron pues su objetivo, ¿no? Que era el tema de una elección universal en Hong Kong. Entonces, con estas manifestaciones uno se pone a pensar, ¿quieren volver a sacar el tema para llamar la atención? Era obvio, y en algún momento lo mencionamos semanas atrás, de que es poco creíble que estos jóvenes estén pensando hoy, en 2014, lograr cambios en el gobierno de Hong Kong y en China para lograr pues elecciones libres en el año 2017, que es el año que se prometió, pues elecciones claro. libres. Yo creo que era el inicio de un proceso, y un proceso que tiene altas y bajas, que va a tener etapas de negociación y etapas de conflicto. Lo que hemos visto básicamente en las últimas semanas es el primer paso del enfrentamiento que se ha comenzado a plantear, y que obviamente ha sido complicado, ha tenido etapas de negociación fallida, ha tenido mucha etapa de efervescencia social, también ha tenido etapas de crítica social, sectores de la sociedad críticos de la parálisis que vivió Hong Kong durante varios días, por no decir semanas. Así que lo que veo ahora es el reinicio de una segunda etapa de lo que va a ser un proceso largo de enfrentamiento al poder chino para lograr libertades. Acá la pregunta es, ¿el poder chino cuánto va a ceder o si está dispuesto a ceder? Yo creo que a la larga el primero que va a tener que dar un paso al costado va a ser el gobierno de Hong Kong. Si es que estas protestas vuelven a renovarse y van a continuar en el tiempo, en el lapso de los próximos años, lo más seguro es que el gobernante de Hong Kong tenga que dar un paso al costado. Pero de ahí a que el gobierno chino acepte unas elecciones totalmente libres, lo cual pueda generar polos de oposición dentro de Hong Kong a lo que es su manera de entender la política, parece bastante difícil. Claro, porque lo que querían es establecer el diálogo, ¿no? El puente para que por lo menos tener la oportunidad de reunirse con las autoridades, pero eso puede resultar muy difícil, ¿no? Pero el diálogo pasaba por algunos puntos en la agenda, que era obviamente hablar de las elecciones libres, totalmente libres, que no está dispuesto a hacer China, y también pasaba por la dimisión del gobernador de Hong Kong. Y me parece que este tema es un tema que a la larga, en el mediano plazo, puede ser mucho más factible que pensar obviamente en un cambio en las reglas de juego que no favorezca los intereses de China continental. Muy bien, ahora nos vamos a México.